Dios los bendiga a todos los que nos están escuchando en YouTube, en Facebook. Bienvenidos con un café a este espacio donde inauguramos nueva sección que se llama Testimonios. Y hoy tenemos invitado a José Manuel. Dios los bendiga, muy buenas noches. Estamos contentos por estar aquí con ustedes. Un gran privilegio que nos da mi hijo José Manuel. Es un honor para mí dar mi testimonio y hoy he sido invitado a hacerlo. Le doy la bienvenida a todos y pues les espero que les sea de mucha bendición. Amén, gloria a Dios. También me imagino que para cada uno de nosotros el testimonio en la vida de los cristianos es muy importante. Este es el testimonio de mi padre, en el cual ha influido gran parte en mi vida, en la cual yo puedo tener libertades en muchas áreas. Gracias al testimonio de mi papá puedo tener libertad espiritual. Como yo nunca he probado el alcohol, nunca he ido a fiestas, me he abstenido de esa vida inmoral ante mucha gente. Sin embargo, ahora como yo padre tengo que santificar ciertas áreas que a mi padre le costó años en trabajo. Yo pude entrar con libertades para poder ejercer mi testimonio partiendo de lo que ya hizo mi papá. Mi papá ha contado gran parte de la historia, creo que lo más difícil de llegar a Cristo, en el cual yo he podido tener libertad y así poder tener una familia con esas bases. Vamos a estar haciéndole una serie de preguntas a José Manuel acerca de su testimonio, pero antes de entrar a su testimonio, me gustaría hacerle algunas preguntas como su nombre, su trabajo y su familia, los integrantes de su familia. Mi nombre completo es José Manuel Sinovi Villalobos. Estoy casado y tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, varones y hembras. Gloria a Dios. Entonces, lo que vemos de que es una persona como cualquier otra, ¿verdad? Y vamos a empezar ya con la entrevista de lleno. Y para ello, quiero que me cuente cómo era su vida antes de aceptar a Cristo. Sus dificultades, su infancia, su niñez. Y que nos pueda a las personas que estamos escuchando saber cómo es una vida sin Cristo. Mi vida en mi infancia, conocí al Señor a la edad de 22 años. La mayor parte de mi infancia, mi juventud, no conocía al Señor. Era yo de padres católicos, no conocía a Jesucristo. Yo creía que estaba bien, como me enseñaron, pero tuve muchos tropiezos, tuve muchos golpes por causa del pecado. Y a la edad de 22 años conocí al Señor Jesucristo. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, mi vida estaba acabada. Hubo en mi juventud momentos las consecuencias que me acarrearon esos momentos fueron desastrosas, fueron para mi vida muy duras porque inclusive estuve hasta al borde del suicidio. Ya no quería ni vivir y estando yo tan joven, pero llevaba una vida de borracheras, drogas, fiestas, como comúnmente lo hace el hombre que no tiene a Cristo. Viví una vida muy aprisa. A la edad de 22 años yo ya no quería vivir. Yo no encontraba un motivo para vivir. Me sentía fatal. Me sentía el peor de los hombres. Porque en la vida que yo llevaba estuve pasando por procesos difíciles como fueron la cárcel. Muchas veces cayendo a la cárcel por pleitos, por vagancias, por andar en los tugurios, los bares, en las fiestas. Y pues me embriagaba tanto que a veces llegaba hasta la cárcel y aún inclusive hasta los hospitales cuando andaba bajo el influjo del alcohol, de las drogas. Y era una vida muy fea. Era una persona
violenta por causa de las drogas, causa de la cerveza, el alcohol, y eso provocaba en mí violencia. A causa de eso, mis padres sufrían, mis hermanos sufrían, mi esposa sufría, mis hijas, que en ese tiempo era una hija la que yo tenía nada más, y pero le tocó vivir esa infancia, ¿verdad? De donde yo era, pues era un joven que ya había vivido demasiado prisa la vida en un mundo que realmente no le deseo yo a nadie en esa vida, porque a mí me llevó a estar cerca del suicidio, porque yo ya no quería vivir. Decía yo, ¿para qué sirvo? Nomás para hacer daño. Me cansé tanto que decía yo no quiero vivir. Me golpeaban, estuve al borde de la muerte, no me importaba andando en ese mundo, pero sufría. Una de las causas más grandes que mi conciencia no me dejaba era que, pues yo había momentos en que inclusive peleaba con mi padre, con mis hermanos. Mi madre lloraba, sufría al vernos, y pues era algo tremendo que después, cuando pasaba toda la embriaguez, yo me sentía fatal, al grado que decía, no sirvo para nada. Si a esto vine a este mundo, pues no tiene caso, porque no conocía yo a Dios. Busqué ayuda con amigos, con gente más adulta, pero todos hacían lo mismo. Yo no encontré una respuesta nunca. Entonces, a la edad de 18 años, yo era una persona que andaba perdido en los vicios. Mi vida era tremendamente fea. Y, y pues con eso quiero decirles que esa era mi vida anterior, ¿verdad? Desde la infancia hasta la edad de 22 años, mi vida era puro pecado, ignoraba lo del Señor. Amén, gloria a Dios. Pues qué bueno que conoció al Señor, porque sabemos que en esta vida la maldad y el corazón de mucha gente se enfría, ¿verdad? Y aquellos que no están en Cristo Jesús no solamente están ahí de adorno, aquellos que no están en Cristo Jesús están pecando contra ellos mismos o contra la gente que los rodea. Una persona sin Cristo es su vida pecaminosa delante de él. Vamos a hacer la tercera pregunta, que es: ¿cómo fue ese encuentro cuando conoció a Dios? Ese momento en el que interrumpe Dios su estilo de vida, aquel que le da la esperanza de seguir los caminos perfectos, rectos que Él ha puesto para el hombre. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Fue exacto? ¿Fue momentáneo? ¿Fue progresivo? ¿El encuentro que tuvo con Dios fue una experiencia? ¿Fue en la iglesia? ¿Fue acerca de un sermón? ¿Acerca de una canción que hablaba de su palabra? ¿Acerca de una persona? Si nos podría abarcar esa pregunta de cómo fue ese encuentro con Dios. Amén. Claro que sí. Después de andar en esta vida de pecado en la cual me llevó al suicidio, a estar al borde de él, llegó este hombre, Rodrigo Castillo, que yo le llamo mi padre espiritual, porque él fue el que me comenzó a evangelizar de una manera muy diferente a como yo ya conocía del Señor. Había oído predicaciones, había ido a algunas iglesias, pero no creía. Yo iba nomás por pasar el rato, pero en realidad no me impactó nunca la palabra de Dios, como en esta ocasión que yo estábamos haciendo fila para el gas cuando este hermano me comenzó a hablar de Dios. Venía de la ciudad de allá de Mexicali, hacia Nogales vino, aquí se estableció, venía apoyado por la iglesia metodista libre. No era simpatizante de ella. Él había cosas que diferenciaban en la doctrina, pero él estaba siendo patrocinado por ellos, y enseñaba la sana doctrina, que es la santa palabra del Señor. Y eso fue lo que a mí me agradó, porque me habló de una manera que me ofreció una alternativa de vida, me ofreció una salida a mi desesperación,
cuando yo andaba sin el conocimiento de Dios. Y la expectativa de vida que me dio fue que, y algo que me impactó mucho fue que un versículo de la Biblia que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta cita se encuentra en Apocalipsis 3:20, en la cual impactó mi corazón. Oí la voz del Señor, como él me estaba llamando cuando el hermano me hablaba del Señor y me dijo estos versículos bíblicos. Eso fue lo que más me impactó, y entonces decidí poner mi vida en el Señor. Si los psicólogos, si los médicos, dije yo, ellos no pueden hacer nada por mí. De hecho, nunca creí que ellos pudieran hacer nada por mí. Yo decía que por mi voluntad podía. Sin embargo, nunca pude. Lo lograba un tiempo y volví a caer. Pero ahora decidí confiar en el Creador, el cual este hermano me estaba ya hablando a mí. El Creador del universo, el que me hizo, el que hizo todas las cosas. Me lo impuso de una manera tan sencilla, tan práctica, que se abrieron mis ojos espirituales y comencé a ver una luz dentro de mi mente, que yo ya comenzaba a entender la palabra. Sin embargo, nomás lo escuché, no le dije nada. Cuando yo seguí igual, yendo a fiestas, en las borracheras, en las drogas, pero allí ya la palabra que había hablado el hermano ya me estaba haciendo eco, ¿verdad?, en mi mente. Y eso ya nunca volví a ser igual. Yo le dije a él que, inclusive porque estaba visitando mi casa para dar unos estudios los días viernes, y yo le dije, yo soy una persona así, peligrosa, puedo faltarle al respeto y no me gustaría, le digo, así que no me gustaría que usted viniera. Sin embargo, él me dijo que estaba dispuesto a correr el riesgo. Fue así, llegaba yo y lo escuchaba desde otra recámara, y él le daba en la sala sus enseñanzas y yo escuchándolo ahí hasta que se iba. Pero esa palabra comenzó a hacer eco en mi mente, al grado de que un día me atreví a estar sentado yo también escuchando la palabra con él, ahí con mi familia, ¿verdad? Que era ya mi esposa y mi hija ya estaban allí, ellos, y inclusive mi cuñada venía también, nos reuníamos aquí y comencé a hacerlo yo, y comenzó la palabra a entrar a mi mente. Y yo siempre he dicho, la palabra tiene poder, porque ella fue la que transformó mi vida. Del oír la palabra viene la fe, es necesario oírla, y yo me acerqué, tuve la disponibilidad en mi búsqueda por dejar el mundo de pecado, y encontré que el Señor Jesucristo es la luz del mundo, que el Señor Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar a las personas. Cuando yo le clamé a Él y Él me respondió, en mi desesperación quería yo un milagro. Ya conocía, pero yo no sentía que podía dejar de hacer lo malo, hasta que un día tomé una decisión pues infantil, ignorante, ¿verdad? Porque retar al Creador del universo, al Dios Todopoderoso, es como una blasfemia. Sin embargo, yo lo hice en un momento, mi Dios lo sabe, de desesperación, y le grité del fondo de mi corazón que si Él era real, que si realmente existía, cambiara mi vida y que yo le iba a servir. Esas fueron mis palabras. Y para mi sorpresa, que un día estando yo tomando, ya tenía 3 días así, yo estaba bien embriagado, cuando estaba perdido, no sé ni cómo andaba. Lo único que sé es que el Señor llegó a mi mente, alumbró mi mente, se me quitó la embriaguez y pude ver el lugar donde estaba sentado yo, pude ver lo que estaba a mi alrededor, ver mi cuerpo, y pude ver también en esa visión que yo tuve, ese despertar que tuve, miré al Señor Jesucristo rumbo al Calvario, y Él iba cargando una cruz, y esa cruz la cargaba en sus lomos. Cuando yo veo esto, él pasa por enfrente de mí y voltea y me mira con unos ojos tiernos, poderosos, llenos de amor, que nunca se me van a olvidar.
no me juzgó, no me criticó, Él solamente me miró con una mirada tierna, poderosa, fuerte a la vez. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Que yo sentí que cuando miré mi condición y miré lo que estaba a mi alrededor y lo que estaba pasando, miré que realmente yo merecía estar en el lugar que él iba caminando rumbo al Calvario, ¿no? Rumbo a ser crucificado. Él iba cargando esa cruz por mí. Y hubo algo tan maravilloso que transformó mi vida. Primeramente, lo reconocí, creí en él. Y por segunda vez, también lo recibí. Fue algo tan hermoso porque sentí dolor, me arrepentí de mi condición, me sentí culpable de que él cargara esa cruz por mí, y yo siendo un pecador, yo también formaba parte de esos latigazos, de esos escupitajos que él iba sufriendo por mi causa. Cuando sentí esto, mis lágrimas rodaron por mis ojos, sentí unas lágrimas que salieron de dolor, de arrepentimiento. Eso pasó estando yo, como le digo, 3 días ya y sin saber ni cómo andaba, pero en ese momento yo tuve una lucidez, yo le llamo una visión hermosa, y ahí me di cuenta de verdad que realmente Dios había escuchado ese reto que yo le hice cuando le dije: si tú eres Dios, si existes realmente, cámbiame y yo te serviré. Pues con decirles que pasó eso, no sé si me dormí, no lo supe yo ya. Hasta ahí terminó todo, ya no recuerdo exactamente bien qué pasó. Lo único que recuerdo es que cuando ya estaba sobrio yo, lo único que recuerdo es que hubo un hambre, una necesidad de aprender, de escuchar. Yo estaba en mi trabajo y estaba desesperado porque llegara la tarde para venir y estar presente en los estudios. Y así fue sucesivamente. Ahí acepté al Señor Jesucristo en una llamada que nos hizo el hermano, y comencé a estudiar la palabra, comencé a alabarle, a glorificarle, a cantarle a mi Señor, a orar. Y fue algo maravilloso, maravilloso. El primer amor, cuando yo recibí a Jesucristo, fue un año que andaba entre nubes. Mi vida cambió por completo. Comencé a deshacerme de todo aquello, ¿verdad? Que sabía yo que era pecado, que no debía estar en mi vida. Pasó así. Y eso a mí me impactó mucho en el principio de mi conversión. Así fue mi conversión cuando llegué al Señor Jesucristo. De ahí hubo sucesos maravillosos en los cuales tuve otras visiones cuando me bauticé. Mi vida era una vida de libertinaje, una vida que sencilla, fácil, que se me hacía fácil todo. Yo no estaba casado con mi esposa, y el Señor puso en mi corazón el Espíritu Santo casarme para después bautizarme. Y en el bautismo otra experiencia preciosa cuando salí de las aguas, cuando veo, ¿verdad?, la cruz del Señor, cuando veo que desciende mucho más allá del sol, algo precioso, algo maravilloso, una visión hermosa que solamente yo y mi Dios lo entendemos, porque para muchos estas cosas son locuras, pero para nosotros, lo que hemos experimentado la gloria de Dios y hemos visto su reino, es maravilloso. Solamente el Señor nos la revela, ¿verdad?, a nosotros, para que nosotros afirmemos nuestra fe, nuestra confianza. Y no ha sido fácil, pero en el Señor ha sido posible. En el mundo no era fácil, se sufría, y por una paga mala, ¿verdad?, porque da el enemigo, el diablo. Pero en Cristo nosotros sabemos que sufrimos, pero también vamos a tener una paga maravillosa, que es la vida eterna. Eso para mí, hasta ahorita, a la edad de ya 59 años que tengo, a los 22 años fue cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor. No me arrepiento. A partir de los años que yo he vivido, el Señor me ha bendecido con una hermosa familia, me ha bendecido con unos hermosos hijos, unas hermosas hijas, nietos. Estoy en mi casa, sirvo al Señor en la iglesia. Pues ese fue el testimonio de mi padre en el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Ese hermoso momento que todo hombre desearíamos que pasaran,
en el cual nuestra vida es transformada, guiada por el Espíritu Santo, disfrutar de todas las bendiciones y promesas que Dios tiene en su palabra revelada. Mi papá, José Manuel, tuvo un encuentro sobrenatural a lo que los ojos pueden ver, una visión. No todos los encuentros son así. Hay otros que nada más con la palabra de Dios, alguna predicación. Hay otros que a Dios se le revela por visiones. A Pablo también se le reveló por una visión, incluso lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y lo dejó ciego. Y Jesucristo se le presentó ahí. Mi padre también le tocó el privilegio de ver esa cruz, como dijo en su visión, tanto como cuando aceptó a Cristo, que como cuando se bautizó. Y vamos a estar pasando a la siguiente pregunta de cómo lo trataron amigos, familiares o en el trabajo después de tener una vida totalmente radical, porque estar en Cristo es vivir en la santificación. Ahora ya tus ojos abrieron, ahora tú ves lo blanco, lo negro. Antes en el pecado todo era gris, todo era válido, todo lo podías hacer por la incredulidad de nuestras vidas, de nuestras mentes, ¿verdad? Pero ahora que usted ya ve todo blanco y negro, ahora, ¿cómo fue el trato de esas personas en el momento que usted le compartía el evangelio? En el momento que ellos se querían relacionar con usted como antes. ¿Cómo fue ese impacto en su círculo social? Pues una vez que yo ya me convertí al Señor Jesucristo y estuve yendo a la iglesia y fui bautizado, mis amigos, y se pueden llamar amigos en el mundo, porque realmente tuve que dejar algunos, no les pareció bien, pensaban que lo mío era pasajero y que se me iba a pasar pronto. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que la cosa era seria, que Dios había hecho algo que ellos desconocían hasta por andar en el mundo de pecado. Como yo anduve también, yo nunca los he juzgado. El Señor dice que debemos de amar a nuestros enemigos porque ellos no conocen, son influenciados por fuerzas malignas. Y con esa mentalidad yo caminaba. Y yo lo único que les decía cuando me invitaban, porque ellos me tentaban a volver al pecado, a tomar, a volver a las drogas, a las fiestas, a la vida normal que lleva una persona que no conoce al Señor Jesucristo y que no teme ni obedece al Señor. Pero yo ya una vez conociéndolo, yo ya tenía temor de mi Dios y también ya estaba luchando, ¿verdad?, por obedecerlo cada día más, santificarme cada día más, dejar lo que era el pecado. No fue fácil porque tuve que dejar a algunos amigos. Aquellos que se oponían, hubo algunos que hasta llegaron a golpearme por causa del evangelio, por causa de que yo ya no les quería acompañar. Me agredieron, personas que yo creía que eran amigas, pero en realidad lo único que ellos querían era que yo siguiera participando en las borracheras, en las drogas con ellos, porque ahí tienes muchos amigos cuando eres así. Pero una vez que dejas los vicios, dejas las drogas, el alcohol, los amigos, ya no tienes amigos realmente. Ya estos amigos te dan la espalda. Y una vez me golpearon en mi boca con una botella de cristal de licor por causa de querer eludir y decir ya me voy, mira, yo soy diferente, yo ya no tomo. Y esta persona me golpeó. Entonces llegué a mi casa, recuerdo, llorando con mi mamá. Y ahí estuve, y mi mamá, ella sabia, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Tampoco ella no conocía al Señor Jesucristo. Lo único que me dijo ella, como una buena madre que siempre fue, ella me dijo que yo siguiera adelante, que no me acobardara, que estaba bien el camino que había tomado. Ella nunca se opuso a mi madre hasta el final de sus días. Ella siempre me dio consejos buenos, que estaba bien lo que yo hacía. E inclusive mi madre, para añadir un poquito aquí, para la gloria de Dios, en los últimos días que ella estuvo fue salva porque ella aceptó a Jesucristo. Ya tenía tiempo leyendo la Biblia y ella aceptó a Jesús. Y para mí es una alegría eso. Mis amigos
me dieron la espalda. Ese fue uno de los casos. Hubo algunos más, no voy a mencionarlos todos, pero llegué a ese grado de que sí me agredieron. Llegué a ese grado que me atacaron, me ofendieron por causa de haber cambiado, ¿verdad?, mi vida, de ahora servirle al Señor. Así que hubo un trato medio mal de los que yo creía que eran amigos en el mundo. Quedaron pocos, pocos quedaron realmente. Hasta ahorita puedo decir que yo no convivo con ellos. Yo me dediqué a mi familia, me dediqué a mis hijos, al trabajo, a la iglesia. Y para mi alegría, ¿verdad? Es que en el Señor Jesucristo, en la iglesia, tengo amigos que realmente temen a Dios y que son sinceros en sus consejos. Y eso para mí es algo que me fortalece. En la iglesia tenemos hombres y mujeres que han cambiado, ¿verdad? Como yo cambié desde que conocí al Señor Jesucristo. Así que yo no me arrepiento de haberle conocido. Hasta el día de hoy puedo decir que he caminado y aquí estoy gracias a la misericordia del Señor. Como decía el Salmo, ¿verdad?, de David, que decía, eh, hubiera yo desmayado si no hubiera visto la gloria de Dios en aquel tiempo. Hubiera yo tirado la toalla. Tuve debilidades, claro que las tuve. Tuve tentaciones, claro que las tuve. Resbalones, caídas, sí. Pero he aprendido a levantarme, he aprendido a correr la carrera, ¿verdad?, que los apóstoles corrieron, que ellos mismos dijeron. Pablo lo dijo al final de sus días, que él había ganado la carrera y que ahora le esperaba la corona de vida eterna. Yo puedo decir que yo también he sido algo similar a él. Con esto le quiero decir que pues no todo es color de rosa, pero con el Señor todo es posible. Tenemos una esperanza, la esperanza de vida eterna, una esperanza que no avergüenza, ¿verdad?, a nadie. Y sabemos que el Señor nos la va a dar porque Él está con los brazos abiertos esperándonos. Así que en el mundo me dieron la espalda algunos, pero en el Señor encontré muchos amigos, mucha familia, mucho pueblo. Y tengo a mi esposa, a mis hijos, que son lo más maravilloso, que todos ellos sirven al Señor. Y eso para mí es un gran honor, es un gran privilegio. Y sigo orando por ellos para que también sigan adelante en las pruebas y en la lucha, se levanten. Que en la vida va a haber pruebas, va a haber luchas, pero en el Señor todo es posible. Amén, gloria a Dios. Pues sí, ese caminar es difícil, ¿verdad? Y es un poco de la experiencia de lo que Jesucristo sufrió por perdonar nuestros pecados. Por eso dice la palabra de Dios que hay que tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque nos va a causar algunas dificultades, pero en la palabra, el deleite de escudriñar su palabra es que nos prepara previo a todo lo que va a suceder al cristiano. He ahí por qué tenemos que siempre a la persona que evangelizamos y acepta a Jesucristo y quiere dar testimonio de Él, se sumerja en la palabra de Dios, se enamore de la palabra de Dios, porque es la guía para el cristiano vivir en una plenitud en Cristo. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ella es, ¿se congrega actualmente? ¿Me puede dar los datos de la iglesia, el nombre de su pastor, el nombre de la iglesia, el lugar donde vive y donde se ubica la iglesia? Sí, sí, me congrego en la iglesia. La iglesia, su nombre es Lirio de los Valles 1, porque hay dos iglesias. Hay Lirio de los Valles 1, hay Lirio de los Valles 2. Me congrego en la iglesia Lirio de los Valles 1 y mi pastor, como le dije al principio, es Jesús González. Él es mi pastor y ahí estamos apoyando la obra del Señor y estamos trabajando con hermanas, hermanos, con jóvenes, con niños. La iglesia Lirio de los Valles 2 también la estamos apoyando. Apoyamos el ministerio de los niños. Ha sido maravilloso los días anteriores poder apoyar y participar con tanto niño, ¿verdad? Pobre, tanto niño que tiene una educación como sus padres se las dan y llevarles nosotros una palabra a ellos de salvación, de luz,
y llevarles un regalo económicamente, ayudarles, es un placer que solamente experimentamos los que tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Y es algo que Dios nos permite hacer aquí en la tierra. Esas son precisamente las bendiciones que tenemos de servirle al Señor en la obra. Así que mi pastor es Jesús González y pues ahí estamos. Se encuentra ubicado en la calle Novena, no recuerdo el número exacto, pero en la calle Novena de Solidaridad, Iglesia Lirio de los Valles 1. Ahí si alguien quiere ir a visitarnos, los esperamos con los brazos abiertos. Denlo por seguro que encontrará una palabra sana y encontrará una buena confraternidad con nuestros hermanos. Amén. Sí, en esa iglesia incluso yo gran parte de mi vida espiritual pasé ahí, ¿verdad? Ahí donde pude crecer hasta llegar a lo que soy ahora. Han habido otros procesos, pero esa iglesia, si alguien gusta acompañar a visitarlos, yo sé que los van a ser bien recibidos. Pues toda esta entrevista nos ha dejado ejemplo de lo que Dios hace en el corazón y en la vida de las personas. Es evidente la obra del Espíritu Santo en aquel que verdaderamente le ha conocido. Así que es una invitación a todo aquel que está intrigado, que no haya la salida, como al principio de esta entrevista que mi papá compartió. Jesucristo es la salida y la entrada a todas las bendiciones que Él puede dar. La salida de los problemas, pero Él siempre está buscando personas que se entreguen a sus pies. La obra de Dios sigue creciendo en todo el mundo. Y qué bueno que a través de estas preguntas que podemos hacer al testimonio de personas que ya han conocido a Dios, que no se avergüenzan de Dios porque es poder de Dios para potencia de las naciones, para liberar a cautivos, para sanar a ciegos, levantar paralíticos. Dios sigue haciendo milagros en cada uno de las vidas que están escuchando este podcast. Pues Dios me lo bendiga a José Manuel Sinowi, mi padre, como les dije al principio. Gracias por estar aquí con nosotros, a cada uno de los que nos ha acompañado este día tan hermoso. No sé si sea día o noche donde nos estén escuchando, pero Dios me los bendiga a todos. Amén. Pues gloria a Dios. Claro que sí. Me despido de ustedes con un grato sabor, ¿verdad?, de boca, hermoso, porque siento la gloria de Dios en mi vida y el poder participar y poder compartirla, que es uno de los grandes mandatos que el Señor nos ha dado, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos hace que nos preparemos para cuando Cristo venga seamos arrebatados con Él. Con esto yo los dejo a ustedes con una bendición, ¿verdad?, de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo los bendigo y espero y se acerquen a Dios como yo lo hice yo cuando no tenía ninguna esperanza de vida. Él fue el único, no fue el doctor, no fue la familia, no fueron los padres. Ellos no pueden hacer mucho por nosotros, pero Dios, que tiene poder y que Él cambia y transforma, Él fue el que nos crió, nos hizo. ¿Acaso no tendrá el poder para cambiarnos? Él lo hace, Él lo ha hecho. Y yo doy mi testimonio, ¿verdad?, con todo gusto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y ánimo, que las oraciones nuestras seguirán para con toda la humanidad. Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga. Salud a todos. Y bendiciones.